el día que la princesa Leonor se puso por última vez el uniforme de la Academia Militar de Zaragoza. El silencio que acompañó su salida no fue el de una despedida, fue el de un comienzo. Porque ese uniforme, que durante meses la había envuelto como un simple requisito institucional, de repente dejó de ser una prenda. Se convirtió en algo más, una segunda piel, una capa invisible de legitimidad, un recordatorio de que el poder, antes que heredarse, se conquista dentro. Desde fuera muchos lo vieron como un acto protocolario más, la heredera cumple, posa, sonríe y continúa, pero dentro de esas paredes el aire era distinto. Había disciplina, había resistencia, había noches de barro y amaneceres con la voz ronca de un instructor llamando al orden. Y en medio de todo eso, una chica de 20 años, hija de reyes, que aprendía que el respeto no se exige por título, sino por coherencia. Ese fue el verdadero examen. No el físico, no el teórico, sino el invisible. ¿Cómo mantener el equilibrio entre la autoridad y la humanidad? ¿Cómo ser la futura reina sin dejar de ser persona? Esa pregunta resonó entre los muros fríos de la academia como una brújula que apuntaba al futuro. Porque si algo aprendió Leonor durante esos meses es que el poder sin propósito se pudre y el propósito sin esfuerzo no convence a nadie. Imagina un amanecer de enero, la niebla cubre el patio de formación, las botas golpean el suelo con ritmo metálico, no hay cámaras, no hay aplausos, solo el sonido seco de los pasos al unísono. Leonor respira, observa a sus compañeros, siente el peso del fusil y el de la historia a la vez. Y en ese instante, sin discursos, sin flashes, entiende algo que no se enseña en palacio, que servir es una forma de mandar, y que mandar es sobre todo una forma de servir. Los instructores lo notaron, al principio fue la princesa, la que todos miraban con cierta distancia, la que parecía un experimento mediático, dentro de una institución acostumbrada al anonimato, pero el tiempo hizo su trabajo, las pruebas de resistencia, las marchas, los entrenamientos bajo la lluvia fueron limando jerarquías y títulos. Y poco a poco la mirada cambió, ya no era la hija del rey, era Leonor, una más, sudando igual, cansándose igual, equivocándose igual. Y ahí ocurre algo que ninguna ceremonia podría fabricar, el respeto real, el que se gana sin apellido, ese respeto silencioso que no se impone, se siente. Ese que convierte un uniforme en una declaración de principios, cada pequeño gesto tenía un peso, una mirada firme en el desfile, una respuesta rápida a una orden, un paso sincronizado con el grupo. Todo se convertía en un mensaje no dicho. Estoy aquí porque quiero entender el país que algún día lideraré. Esa es la parte que casi nadie ve. No es una historia de glamour ni de privilegio. Es una historia de despojarse de todo eso para probar que debajo hay una mujer capaz de sostener un símbolo con sustancia. Durante los meses más duros, Leonor se enfrentó a su propio límite, no solo físico, también emocional. Hubo días de duda, de agotamiento, de sentir que no llegaba, que el peso de la expectativa era demasiado. Pero cada caída le enseñaba algo que ningún manual de protocolo podía ofrecer, la humildad de quien tropieza y se levanta sin que nadie lo vea. Y esa humildad, esa rara mezcla entre fragilidad y determinación, es la que empieza a definirla más allá del linaje. Porque, si lo piensas, la historia de cualquier monarquía moderna no se sostiene ya en la sangre, sino en la narrativa, en el relato que construyen con sus actos. Y el de Leonor, por primera vez, se está escribiendo con esfuerzo real, no con apariciones. El día de la ceremonia de clausura, el ambiente tenía algo de ritual. Las banderas, los himnos, los discursos, todo parecía seguir el guión esperado, pero entre líneas había una sensación distinta. Los rostros de los cadetes lo decían. Había orgullo, sí, pero también una especie de respeto contenido hacia quien había llegado con todo dado y había decidido ganárselo igual. Cuando Leonor recibió la insignia final, la cámara captó algo fugaz, una exhalación profunda, casi imperceptible, como quien se libera de un peso invisible. Esa respiración fue el punto y aparte de una etapa. Y detrás de esa respiración, el comienzo de otra narrativa, la de una heredera que no solo representa, sino que comprende. La prensa lo resumió en titulares fáciles. Leonor termina su formación militar. Pero lo que no cabe en una línea de texto es lo que eso simboliza. Terminar no significa cerrar, significa estar lista para abrir, y ese es el punto exacto en el que el uniforme deja de ser símbolo.
porque ya no habla de la institución que representa, sino del proceso interno que la ha transformado. Fuera de cámara, Leticia y Felipe lo saben, ven a su hija distinta, más contenida, más templada, más consciente del ruido que implica su silencio. Saben que este paso no solo fortalece la figura de la corona, sino que crea un relato con el que las nuevas generaciones pueden empatizar. Una joven que no pide respeto, lo construye, y ahí es donde todo cambia. Porque lo que parecía una formalidad, un trámite, una tradición se convierte en un gesto político sin necesidad de palabras. En una época donde la monarquía se debate entre la legitimidad y la desconfianza, el sacrificio visible es el mensaje más poderoso. Esa transformación, sin embargo, no se queda en ella sola. Se proyecta sobre su hermana, sobre la percepción pública, sobre la idea misma de futuro real. Porque cuando una generación se muestra capaz de sostener la disciplina sin renunciar a la empatía, está dando una lección silenciosa de liderazgo moderno. En un momento del adiós, alguien en la academia le dijo algo sencillo, que quedó resonando: recuerda, Alteza, lo que más pesa del uniforme no es el metal del galón, sino el valor de quien lo lleva. Y Leonor sonrió, no como princesa, sino como alguien que entendía por fin lo que significa ser vista con los ojos de los demás. Ese día, mientras las puertas se cerraban detrás de ella, el país veía una imagen limpia, impecable, oficial, pero detrás de esa foto perfecta había algo más valioso, una conciencia recién estrenada. La conciencia de que la autoridad no se viste, se aprende. Y así, con los pies marcados por las marchas, las manos endurecidas por el entrenamiento y la mente en calma, Leonor dio el primer paso fuera del recinto. Y al hacerlo sin saberlo, encendió un eco, el inicio de un nuevo tipo de reinado. Un reinado que empieza con una verdad tan simple como olvidada, que la grandeza, cuando es auténtica, no se hereda, se entrena. Hay un instante en que el silencio se convierte en espejo, y ese instante llegó para Leonor cuando comprendió que la disciplina no era una carga, sino una forma de estar en el mundo, porque detrás del uniforme, del saludo marcial y de los horarios imposibles había algo más profundo que los demás no podían ver, un proceso de forja interior. Durante la instrucción, cada día era igual, mismo toque de diana, misma rutina, pero lo que cambia no es el entorno, sino la mirada. El primer mes, la princesa observaba todo con la rigidez de quien teme fallar, el segundo con la serenidad de quien empieza a entender, y al tercero ya no estaba buscando aprobar nada, estaba buscando propósito. Es ahí donde nace la legitimidad, no en el rango, no en la historia familiar, sino en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace cuando nadie está mirando. Los reinos se sostienen en símbolos, sí, pero las personas que los encarnan solo sobreviven si esos símbolos tienen alma, y el alma se templa con esfuerzo. Cada madrugada helada, cada instrucción repetida hasta el cansancio, se convertía en una metáfora. El cuerpo se vuelve vehículo de la mente espejo del espíritu. Leonor no entrenaba solo para obedecer, sino para integrar la idea de que el liderazgo no es un privilegio, es una responsabilidad que se carga sobre los hombros como una mochila de campaña, y que pesa mucho. Los instructores lo notaban, ya no necesitaban exigirle más, era ella quien se exigía sola, su postura más erguida, su voz más firme, pero no por arrogancia, sino por claridad. Había aprendido la diferencia entre autoridad y poder, el poder impone, la autoridad inspira y la inspiración solo nace del ejemplo. En las noches, después del toque de queda, cuando el silencio lo llenaba todo, a veces se quedaba despierta mirando el techo, pensaba en su generación. En un país que observa, que juzga, que aplaude y critica a partes iguales, pensaba en su papel dentro de esa mirada, y se preguntaba si podría algún día hablarle al pueblo no como figura, sino como persona. Quizá, sin saberlo, estaba encontrando la respuesta en su propio cansancio. Quien ha sentido el peso del esfuerzo ajeno entiende mejor la empatía. En la forja interior no hay brillo, hay desgaste. El metal solo brilla después de ser golpeado. Y cada golpe, cada orden, cada obstáculo en esa etapa militar era una forma simbólica de recordar que el carácter no nace, se entrena a base de pequeños fracasos bien aprovechados. Por eso, cuando terminó su última marcha, el sudor, el polvo y el cansancio no eran una mancha, eran una insignia. Una que no se ve, pero se nota. Una que dice, ya sé lo que cuesta obedecer, así que sabré lo que cuesta mandar. Esa es la legitimidad más difícil, la que no se impone, la que se demuestra caminando. Porque en el fondo, la verdadera transformación no está en el uniforme, sino en la conciencia, y Leonor lo comprendió de forma silenciosa, sin discursos grandilocuentes. Su mirada, al final del día, tenía otra luz. Esa luz que aparece
cuando alguien encuentra sentido a su esfuerzo. Mientras tanto en Madrid, la reina Leticia observaba con distancia prudente. Sabía que no podía intervenir, que parte de ser madre de una futura reina era dejarla atravesar sola su propio fuego. Felipe, por su parte, veía reflejado en ella algo que él mismo había sentido en su juventud, ese tránsito entre ser heredero y ser responsable, pero lo que ahora cambiaba era el tiempo. El mundo va más rápido, el escrutinio es más feroz y la paciencia más escasa. Por eso la legitimidad de esta generación no se mide por linaje, sino por verdad percibida. La disciplina, esa palabra antigua, tan mal interpretada, se convierte entonces en la raíz de una libertad más profunda, la de saber quién se es. Y cuando alguien tiene claro quién es, deja de necesitar justificarlo. Eso para Leonor fue la lección más valiosa de todas. Durante el último acto en la academia, cuando entregó su espada simbólica, hubo un detalle que Neytoro Selarrón pasó desapercibido para casi todos. Antes de girarse, antes del aplauso, Leonor rozó con los dedos la empuñadura y cerró los ojos. Fue apenas un segundo, pero fue suficiente para entender que esa espada ya no representaba combate sino propósito, no cortar sino sostener, no defenderse sino servir. Esa transformación interior es invisible, pero poderosa, y es la que hace que poco a poco la percepción pública cambie sin necesidad de campañas ni gestos calculados. Cuando la gente percibe autenticidad, el relato se sostiene solo, por eso, más allá de la crónica, este capítulo no habla de una princesa en uniforme. Habla de una mujer joven aprendiendo a estar de pie en medio de la historia, de alguien que descubre que su destino no depende de lo que le espera, sino de lo que está dispuesta a sostener. En las academias militares hay una frase que se repite en voz baja: el entrenamiento es el castigo que te ahorra el dolor del combate, y aunque su guerra no sea bélica, Leonor entendió que la vida pública también es un campo de batalla, solo que sus armas son la paciencia, la constancia y la credibilidad. Esa es la forja interior. El punto donde la disciplina se vuelve propósito y el propósito se convierte en legitimidad. Un círculo perfecto que empieza en el cuerpo y termina en el alma. Cuando dejó atrás los muros de la academia no llevaba medallas nuevas ni títulos añadidos, llevaba algo más sutil y más duradero, un cambio en su voz interior. Y esa voz, más que cualquier uniforme, será la que guíe los próximos pasos de la monarquía. La legitimidad no se hereda, se gana cuando la gente siente que quien está arriba entiende lo que cuesta estar abajo. Y ese entendimiento, que no se enseña, que no se finge, es la joya más valiosa que puede salir de un proceso de disciplina. En silencio, Leonor cruzó la puerta. La luz de la tarde caía sobre el patio vacío, el eco de las pisadas se disolvía lentamente, y mientras caminaba hacia el coche que la esperaba, algo dentro de ella había cambiado para siempre. No era la misma que había entrado, era más fuerte, sí, pero también más consciente de su fragilidad. Y eso, esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad, es lo que da legitimidad a quien algún día tendrá que representar a todos, porque al final el liderazgo no se aprende con manuales ni con discursos. Se aprende mirando de frente al cansancio, escuchando el propio silencio y eligiendo seguir. Esa es la verdadera forja interior, y con ella comienza la siguiente etapa. Una donde la disciplina da paso al discernimiento, y el deber se convierte en convicción. Un paso más hacia la mujer que, sin saberlo, ya está empezando a escribir la historia. Mientras los focos seguían a Leonor en su etapa militar, otra historia más silenciosa pero igual de profunda se iba tejiendo a su lado. La infanta Sofía caminaba sin prisa pero con dirección. Su terreno no era el de los desfiles ni los himnos, sino el de los libros, las ideas y las causas que nacen del corazón. Y aunque desde fuera pudiera parecer que su papel era secundario, lo cierto es que su historia es la pieza invisible que completa el equilibrio del relato. Sofía, la menor, la que siempre sonreía con calma en las fotos, la que parecía moverse medio paso detrás de su hermana, empezó a encontrar su propio ritmo. Y ese ritmo no sonaba competencia, sino armonía. Porque mientras Leonor representaba la verticalidad del deber, Sofía empezaba a simbolizar la horizontalidad de la empatía. Su educación, lejos de la rigidez de una academia militar, seguía el mapa de una exploración más interna. El colegio internacional donde estudia no es solo un espacio académico, es un laboratorio de diversidad. Compañeros de distintos países, lenguas y credos, debates abiertos, miradas amplias, un terreno fértil donde Sofía ha aprendido algo que el protocolo rara vez enseña, El mundo no se mira desde arriba, sino desde al lado.
En ese entorno sin banderas ni himnos, la infanta fue descubriendo una verdad que define su generación, que el poder del futuro no estará en mandar, sino en conectar. Y lo hace con una naturalidad que desconcierta, porque mientras otros aún la ven como la otra, ella ya ha entendido que su rol no es competir con su hermana, sino complementar la historia. Donde Leonor construye estructuras, Sofía aporta alma. Donde una simboliza orden, la otra encarna sensibilidad, y juntas, sin saberlo, están diseñando la imagen de una monarquía más humana. Hay algo profundamente revelador en esa dualidad. Mientras una entrena el cuerpo y la mente, la otra cultiva la conciencia y la escucha. Y ambas, desde sus caminos distintos, se reflejan como dos espejos enfrentados que se multiplican al infinito. Sofía, con su mirada atenta y su voz suave, ha aprendido que el liderazgo no siempre necesita uniforme. A veces, liderar es sostener el equilibrio cuando todo se polariza. A veces, liderar es no querer el centro, sino cuidar los bordes. Y eso en una familia donde el peso simbólico recae sobre la mayor, es un gesto de madurez inusual. Sus profesores la describen como curiosa, discreta y observadora. Participa, pero no busca protagonismo. Prefiere escuchar antes de opinar, y cuando lo hace, su tono no impone, persuade. Ese tipo de inteligencia emocional no se mide en exámenes, pero deja huella. En un mundo que premia la visibilidad, Sofía representa la fuerza de lo invisible, la que observa y comprende, la que no necesita la cámara para validar su presencia. Esa es su forma de poder, la de quien no tiene prisa por demostrar nada, porque entiende que la autenticidad se construye en silencio. Mientras Leonor aprendía a caminar con paso marcial, Sofía aprendía a caminar hacia adentro, a escuchar sus propias contradicciones, a cuestionar el legado sin rechazarlo, y en ese proceso empezó a encontrar su brújula, no la del deber, sino la del sentido. Tal vez, algún día, su papel público será más simbólico, más sutil, pero en ese margen está su fuerza. Porque la historia no siempre la escriben los que van al frente, a veces la moldean los que mantienen el equilibrio entre las fuerzas que tiran en direcciones opuestas. Sofía ha heredado la serenidad de su padre y la determinación silenciosa de su madre. Y aunque aún está lejos de ocupar un rol político, su crecimiento tiene un valor estratégico que pocos advierten. Ella representa la posibilidad de una monarquía que escucha, que acompaña, que se actualiza sin ruido. En un mundo saturado de protagonismo, Sofía elige la profundidad. Y esa elección en sí misma es una forma de sabiduría. Cuando vuelve a casa durante las vacaciones, las dos hermanas hablan en códigos que solo ellas entienden, ríen, se interrumpen, se aconsejan. Pero detrás de esas conversaciones ligeras hay algo muy serio, el mayor ex primero sentar mari. Pacto silencioso de dos mujeres jóvenes que saben que su destino no es individual, sino compartido. Una llevará el peso de la corona, la otra el equilibrio emocional que la mantendrá de pie. Y si Leonor aprendió que la legitimidad se gana sirviendo, Sofía está aprendiendo que la credibilidad se construye escuchando. Dos caminos distintos, un mismo propósito: reconectar la distancia entre la institución y la gente. A veces, cuando aparecen juntas, esa sincronía se nota. Una se adelanta a medio paso, la otra lo equilibra con una sonrisa. Una sostiene el discurso, la otra sostiene la mirada. Y en ese juego sutil, casi coreográfico, está la clave del futuro. Porque el poder ya no se mide en títulos, sino en resonancia, y Sofía desde su discreción resuena con un público que ya no quiere perfección, sino autenticidad. Su brújula no apunta hacia el trono, sino hacia la coherencia, hacia la posibilidad de ser útil sin necesidad de estar al centro, y eso en un Bamenterias en Guranas, sistema construido sobre jerarquías, es revolucionario. Cuando la historia mire hacia atrás, tal vez descubra que el equilibrio de esta generación real no se construyó desde el mando, sino desde la escucha. Y que la infanta Sofía, sin tronos ni discursos, fue la pieza que mantuvo la armonía del conjunto. Así, mientras los reflectores iluminaban el brillo de una ceremonia militar, en otra parte, una joven aprendía que su poder estaba en mirar sin perder la calma, en decir poco, pero decir verdad. En ser sombra cuando su hermana necesitaba luz, y luz cuando el silencio se volvía demasiado denso. Esa es su educación real, no la de los libros de protocolo, sino la del alma que aprende a acompañar. Y aunque el mundo la vea como la segunda, en realidad Sofía es el eco que sostiene la nota principal, la voz baja que equilibra la sinfonía. En cada paso discreto está el recordatorio de que no hay institución que sobreviva sin ternura, y ella, sin pretenderlo, encarna exactamente eso, la ternura lúcida de una generación que ya no necesita mandar para transformar.
Por eso, cuando los años pasen y las cámaras vuelvan a girar hacia ellas, quizá el verdadero descubrimiento no será quién reina, sino cómo aprendieron, juntas, a hacerlo desde la conciencia. Hay momentos en la historia que no se anuncian con fanfarrias. Suceden en silencio, en los gestos mínimos, en la forma en que dos jóvenes hermanas comienzan a entender que su vida entera será observada, interpretada, medida y aún así deciden caminar con dignidad. Leonor y Sofía ya no son niñas de palacio, una viste uniforme, la otra se viste de mundo, pero ambas representan una idea que poco a poco empieza a tomar forma en el imaginario español, el relevo. Un relevo no solo generacional, sino emocional, porque lo que se hereda ya no es solo una corona, sino una narrativa. Y esa narrativa se reescribe con cada paso que dan, con cada error, con cada gesto que parece insignificante y sin embargo moldea el futuro. Cuando Leonor completó su formación militar, el mensaje era claro, el deber primero, la identidad después. Cuando Sofía eligió continuar sus estudios en un entorno internacional, el mensaje fue otro, el entendimiento primero, la pertenencia después. Dos caminos distintos, dos brújulas que apuntan al mismo norte, la preparación para servir en una España que ya no se conforma con símbolos vacíos, la gente ya no busca princesas perfectas. Busca personas que inspiren sin fingir, y ahí está el reto, mantener la institución sin desconectarse de la humanidad que la sostiene. El cambio no se nota en los grandes actos, se nota en lo que callan, en cómo miran, en cómo escuchan, en cómo reaccionan cuando las cámaras ya no graban. Esa es la verdadera medida de su madurez. Felipe y Leticia lo saben. Saben que el tiempo que les toca vivir como monarcas no será recordado por su pompa, sino por su transición, por cómo lograron preparar a sus hijas no solo para ocupar sus lugares, sino para entenderlos, porque una monarquía que no se comprende a sí misma está condenada a desaparecer. Y una que aprende a leerse con honestidad puede transformarse sin perderse. En ese punto se encuentran ahora, un punto donde el pasado aún pesa, pero el futuro ya empuja. Y entre ambos extremos, Leonor y Sofía caminan sincronizadas, como si una marcara el paso y la otra la melodía. El uniforme ya está guardado, el colegio sigue en marcha. Las apariciones públicas se multiplican con cautela, pero el cambio ya no está en los eventos, sino en las actitudes. Leonor ya no mira a la prensa con timidez, sino con serenidad. Sabe cuándo sonreír y cuándo guardar silencio. Sabe que cada palabra tiene peso y cada gesto, una lectura. Sabe que a partir de ahora cada decisión suya será un mensaje. Sofía, en cambio, se mueve con más ligereza. Sabe que su papel es menos visible, pero también más libre. Puede permitirse la empatía, la curiosidad, incluso la irreverencia discreta de quien observa sin estar en el centro. Y esa libertad será, con el tiempo, su poder más útil. Dos ritmos. Una, marcial, metódica, consciente de su deber. Otra, abierta, reflexiva, intuitiva. Pero juntas, trazan un equilibrio que hacía años no se veía en la casa real. Porque lo que cambia desde hoy no es solo la imagen de la monarquía, sino su tono, de la solemnidad al diálogo, del secreto al ejemplo, de la distancia al vínculo. España observa y lo hará con lupa. Pero en ese escrutinio también hay una oportunidad, porque cada vez que una de ellas da un paso coherente, cada vez que el gesto sustituye al discurso, algo se renueva en el vínculo entre pueblo y corona. Y no será fácil, habrá críticas, habrá comparaciones, habrá momentos de duda, pero la diferencia está en la preparación. Leonor ha aprendido la constancia, Sofía ha aprendido la perspectiva. Y juntas, sin proponérselo, encarnan la síntesis que el futuro necesita: firmeza y sensibilidad, estructura y emoción, jerarquía y diálogo. La historia de los próximos años se escribirá con su complicidad, con esa manera en que una sostiene a la otra, en público y en privado, con la conciencia de que el rol de cada una no se define por el poder que tiene, sino por el significado que representa. El uniforme, los libros, los actos oficiales, las sonrisas, todo eso son escenarios. Pero lo que realmente cambia desde hoy es la energía con la que los habitan. Ya no como hijas de un rey, sino como mujeres que entienden que su generación las está mirando, no para admirarlas, sino para entender qué hacen con el privilegio que tienen. Y ahí, justo ahí, está la verdadera revolución, la de la transparencia emocional, la del liderazgo tranquilo, la de la nobleza que no se basa en sangre sino en coherencia. Cuando el futuro llegue, y llegará antes de lo que imaginamos, quizás, nadie recuerde la fecha exacta en que Leonor terminó su formación militar, ni el nombre del colegio donde Sofía estudió, pero sí recordarán cómo las dos hermanas redefinieron la idea de realeza sin alzar la voz, cómo transformaron la solemnidad en naturalidad,
cómo hicieron del servicio una forma de autenticidad, y al final, cuando la historia se escriba con distancia, el título más grande no será princesa ni infanta. Será otro, más simple y más difícil, referente, porque el poder ya no se mide por la cantidad de gente que te obedece, sino por la cantidad de personas que se sienten reflejadas en ti. Y desde hoy, esa es la tarea que ambas han comenzado sin decir una palabra. 2 ritmos, un mismo horizonte. Y en el eco de sus pasos, la promesa de un futuro que por primera vez en mucho tiempo vuelve a parecer posible.